¿verdad? Ya. ¿Se ve la pantalla, ingeniero? Sí, está bien. Ya, ahí están los integrantes. Ahorita lo voy a reproducir. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros presentes. Bueno, el grupo, nuestro grupo decidió hacer lo que es el proyecto formativo de la empresa San Javier SRL, Hola, donde los hola. integrantes son Miranda Romano y Javier, Helen Adriana, Dana Camila, Daniel Mendoza y mi persona Robert Alex. Bueno, para empezar, la introducción. San Javier es una empresa de lácteos ubicada en la ciudad de Santa Cruz, que pertenece al área industrial. En el siguiente trabajo se realizó un estudio para poder optimizar los recursos de la empresa en base a la programación lineal, con dos de sus productos principales, los cuales son el yogur y el queso. Se realizaron cálculos de tiempo, horas de envasado, Escríbeme su clasificado problema. y Ya, lo voy a anotar. utilidad de los productos. Bueno, por ya. Bueno, hasta luego, señor. Sigan, jóvenes. Mira, qué calor, jóvenes. Antecedentes. San Javier SRL comienza sus actividades en el año 1995 en la localidad de San Javier, Santa Cruz, donde está ubicada la fábrica principal. En el año 2005 decide entrar al comercio en la ciudad de Santa Cruz, donde los productos son transportados desde ese municipio por carretera para posteriormente ser vendidos en mercados, tiendas de barrio y supermercados. Ya en el 2006 la empresa empieza a vender sus productos de manera departamental, en donde comercializa sus productos a los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde también son vendidos por supermercados. En la actualidad, la empresa cada vez va posicionándose más en el mercado, contando con más de 80 trabajadores, donde en un futuro se espera llegar a la cantidad de 150 trabajadores y adquirir maquinarias más modernas. Nuestra visión sería ofrecer quesos nutritivos y agradables al paladar de nuestros consumidores, siempre conscientes de la importancia de los lácteos para una buena alimentación y brindarnos una opción con gustos y economía, produciendo nuestra propia leche para controlar y garantizar la calidad de nuestros productos. Nuestra visión en 5 años, lograr posicionar la empresa en la mente de los consumidores con la distinción de entregar quesos de agradable sabor a precios competitivos y garantía de elaborados con leche de calidad. Nuestros objetivos son, como objetivo general, implementar los modelos de programación lineal en la empresa San Javier para maximizar sus utilidades. Como objetivo específico, primero tenemos identificar las variables del problema X1 y X2. Entonces, número 2, mejorar las utilidades de la empresa. Y 3, realizar la tabla simple para identificar los datos. Marco conceptual, programación lineal, es un modelo de programación matemática que busca la mejor asignación de los recursos limitados, restricciones, hacia actividades que se encuentran en competencia, de tal forma que se pueda lograr la optimización, maximización y minimización de una función económica, función objetivo, y cuyo resultado servirá para apoyar una futura toma de decisión, función objetivo. Toda programación lineal tiene una función objetiva que representa la meta que va a ser maximizada o minimizada en función a las variables de decisión identificadas en el sistema. Método gráfico es un procedimiento de solución de problemas de programación lineal muy limitado en cuanto al número de variables. 2 si es un gráfico, 2D y 3 si es 3D.
pero es muy rico en materia de interpretación de resultados e incluso análisis de sensibilidad. Sigue, joven. Método simple. El método simple es un procedimiento algebraico, sin embargo, sus conceptos fundamentales son geométricos, por lo que la comprensión de estos conceptos geométricos nos proporciona una fuerte intuición sobre cómo opera el método simple y por qué es tan eficiente. Buenas noches, Lisen. Optimizar esto significa lograr el mejor resultado posible de una actividad o un proceso mediante el aprovechamiento al máximo de sus potenciales. En la programación lineal se refiere a maximizar utilidades o minimizar todos los costos. Región factible. En la región factible es un conjunto factible, un espacio de búsqueda o espacio de solución. Es el conjunto de todos los puntos posibles, conjunto de valores de las variables de elección o de un problema de optimización que satisface las restricciones del problema, incluyendo potencialmente las desigualdades y las restricciones enteras. Interpretación. La interpretación es el hecho del contenido material ya dado o independiente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Aquí vamos a presentar el desarrollo del problema, donde la empresa de productos lácteos San Javier produce yogures quesos, los cuales necesitan pasar a sección de empaquetados y acabados, que cuenta con 120 horas y 108 horas. Los quesos necesitan de 3 horas en ambas secciones. Los yogures necesitan de 3 horas en empaquetado y 6 en acabado. La empresa obtiene un beneficio de 300 bolivianos por los quesos y 400 bolivianos por los yogures. ¿Qué cantidad de cada producto se deberá fabricar para maximizar las ganancias de la empresa? Buenas noches. Bueno, en programación lineal sabemos que existen dos métodos principales, el método gráfico y el método simplex. Yo les voy a explicar lo que sería el método gráfico. Bueno, lo primero que hicimos nosotros para resolver el problema fue elaborar una tabla con los datos. Luego visualizamos las variables y con estas elaboramos lo que sería la función objetivo, que por supuesto es maximizar, como lo indica la pregunta del problema. Las horas que demora el queso y el yogur en el empaquetado y acabado vienen a ser las restricciones de nuestras variables y la disponibilidad de horas indica el límite de las restricciones. Una vez formulada la función objetivo y las restricciones, utilizamos el programa Tora, en donde vamos a introducir los datos de la función objetivo y los datos de las restricciones, y se le da a resolver de forma gráfica. El gráfico que vemos a continuación tiene dos líneas rojas, la número 1 y la número 2 vienen a ser las restricciones y la línea azul viene a ser la función objetivo. También hay un punto azul que viene a ser el punto óptimo donde se maximiza nuestra función y indica que x1 es 20 y x2 también es 20. Aquí es cuando alcanza nuestro valor objetivo de 14.000. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Bueno, yo voy a continuar la exposición, donde en este caso resolvimos el planteamiento del problema en base al método simplex, que consiste en identificar los datos que sería hallar la función objetiva y sus restricciones, para posteriormente crear la tabla simplex. Bueno, primeramente lo que hicimos fue que el problema, lo que estaba escrito, lo traducimos a un lenguaje algebraico, en una tabla. Entonces nuestra función objetivo van a ser las utilidades que hay que maximizarlo. Por eso sabemos que eso sería igual a 300, esto sería x1 y x2 sería 400. Nuestras restricciones van a estar sujetas a las horas. 3x1 más 3x2 tienen que ser menor o igual que 120, 3x1 más 6x2 menor o igual que 180. Y pusimos las condiciones de que tienen que ser mayor a 0. Bien, luego de tener esos datos hay que agregarle las variables de holgura.
Por ejemplo, en la función objetivo quedaría 3x1 más 400x2 más 0h más 0h. En las restricciones, 3x1 más 3x2 más 0h, no, más 1h más 0h menor o igual que 120. Y en la restricción 2 sería 3x1 más 6x2 más 0h más 1h menor o igual que 180. Una vez que tenemos ya la variable de holgura, en la primera tabla procedemos a cambiar las variables a negativas en la función objetiva. Pasamos menos 300, menos 400, menos 0h, menos 0h, y en las restricciones lo mantenemos igual. 3, 3. Aquí agregamos la primera variable de holgura, que sería 1h más 0h, igual a 120. En la segunda sería 3, 6 más 0h más 1h igual a 180. Lo siguiente que hay que hacer es identificar la columna pivote. Sabemos que la columna pivote es aquella que tiene el número más negativo, que en este caso sería menos 400. Y para identificar la fila pivote, hay que dividir el lado derecho con el lado izquierdo de la columna pivote. Por ejemplo, 120 dividido entre 3 nos da igual a 40. 180 dividido entre 6 nos da igual a 30. Entonces sabemos que 180 va a ser la fila pivote porque es el número positivo más pequeño. Ahora, cuando hallamos la columna y la fila pivote, se crea el elemento pivote, que sería el 6. Este 6 hay que convertirlo en 1 y los demás términos hay que volverlo 0. Para volver 1 este 6, lo que tenemos que hacer es que toda esta fila de aquí vamos a dividirla por ese número. Y vamos a crear otra tabla donde vamos a llevar el control de nuestras divisiones. 3 dividido entre 6 es igual a 0,50. 6 dividido entre 6 es igual a 1. 0 dividido entre 6 es igual a 0, 1 dividido entre 6 es igual a 0,16, que redondeado sería 0,17, y 180 dividido entre 6 es igual a 30. Para hallar el resultado de la función objetiva, lo que tenemos que hacer es que toda esta fila de aquí, de la tabla original, vamos a restarlo por el término de la columna pivote de este número. Entonces y luego vamos a multiplicar por el resultado de la variable x2. Entonces sería menos 300 menos 400 por 0,50 nos daría menos 100. Ya, escúchenme, 400 menos vámonos a 400. más adelante a las conclusiones, recomendaciones, ¿ya? Ay, qué calor, Dios mío. A las conclusiones, recomendaciones. Les va a explicar a la conclusión que nosotros llegamos al ver estos resultados después de haberlo metido en el programa Tora. Gracias. Bueno, las conclusiones: para poder minimizar las ganancias de la empresa San Javier, se necesitan producir 20 quesos y 20 yogures para una ganancia de 14.000 bolivianos. Ya. Eso Ahora, sería todo, Liz. váyanse por favor Muchas gracias. al planteamiento del problema, porfa. Ahí, donde estaba inicio. Ahí, suficiente. Ya. La siguiente lámina, porfa. La que le sigue. Sí, a ver. Esa es ingeniero.
Ya. Abajo. Ya. Bien. La primera pregunta. Si pueden conectarse a cámara, por favor. Los integrantes del grupo. Conecten sus cámaras, por favor. Ya. ¿Quién me falta, Daniel? Sí, se ve. Sí, eso es lo que hay que comprar. Porque no lo máximo cuando aquí no vale 3. Es Luis Javier Romero. ¿Quién más? Dana, Robert, Helen y Faride. ¿Listo? Bien. Liceo Flores falta. Ya. La primera pregunta es para Daniel Mendoza. ¿Cuál es la ventaja para este problema entre el método gráfico y el método simple? La ventaja de cada uno. Para el problema que ustedes han hecho. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es más fácil para ustedes, en otras palabras? El método gráfico, ¿Por qué? porque es más corto. Ya, en el caso de ustedes es fácil porque tiene pocas restricciones. Y además todas ellas tienen desigualdades menores igual para maximizar. Pero ¿qué pasaría si una de las restricciones fuera igual? ¿Qué harían? Método de penalización. ¿Cuál más? Y el método gráfico, creo. Ya. O sea, en este caso es fácil resolverlo porque en realidad las variables son muy pocas, ¿no ven? El Sí, método gráfico solo dos. en 2 patadas lo bota. Y el método simple igual. Y básicamente es eso, jóvenes. Ya. Ya, en este caso, Daniel Mendoza ya respondió a Luis Javier Romero. Bien. En este caso, ustedes han planteado las horas requeridas para producir queso y yogur. ¿Y qué pasaría si ustedes consideran de que en este caso las variables X1 y X2, ¿qué vienen a ser las variables X1 y X2? Kilo, tonelada. Por eso les decía, si quieren, vuelvan al planteamiento del problema para que se ayuden la respuesta. ¿Ya? Vuelvan al planteamiento del problema para que se ayuden. Un poquito más atrás. Eso. Ahí. Ahí habla la cantidad. Y esa cantidad vienen a ser unidades, estarían expresados en kilos,
Ahí está el problema. ¿Cómo lo han interpretado ustedes ahí? ¿En unidades o kilos? ¿Puede responder cualquiera, Lisa? Ya. O sea, Está, el planteamiento del problema adolece de lo siguiente. Esos 300 bolivianos que obtienen por la venta de queso y 400 de los yogures están referidas a unidades de queso, kilos de queso, kilos de yogur. Ahí está el problema. Ahí debería haber puesto unidades, kilos. Bueno, o sea, siempre en todo problema hay que referirse de que las variables 1 viene a ser queso, las variables 2 yogures, pero ¿qué? Unidades, kilogramos de queso, kilogramos de yogur. Ahí radica el problema, ¿ya? Bueno, vamos a dejar a un lado eso y vamos a ir a la siguiente pregunta. Vámonos un poquito más allá a donde dio hace rato, donde está la gráfica. Para Ya, ahí. ¿Cuál es el área bajo la curva ahí? En este caso, ¿dónde está su compañero? Bueno, cualquiera de los integrantes del grupo. ¿Cuál es el área factible? Ahí en la figura. Cuando x1 y x2 tienen el valor de 20, ahí donde está la intersección. ¿Quién está respondiendo? Robert Alex. Ya. Ahí usted no tiene el uso del cursor, pero se puede percibir ahí cuál sería el área de solución que analizarían y cuántos serían los puntos que analizarían. Tres puntos. Ya. ¿Quién más del grupo? Carolina Faride. Robert. Rojas, ¿qué dice? Son todos los que están debajo del punto óptimo, o ese, ¿cómo le puedo decir? Son los que están así con esos puntitos azules, toda esa área. Ya. ¿Quién respondió? Perdón, Lisen, yo no soy de ese grupo. Ya, del grupo. Está en la parte de abajo del último, del punto 36 hasta el punto rojo, el 42 hasta el 54 hasta el final, está en la parte de abajo. Ya. ¿Puedo Eso, responder yo, Luque? No a soy del ver. grupo. No, que del grupo, porfa. Jóvenes. O sea, básicamente se tendrían que analizar los puntos que están debajo del punto óptimo, ya sean 4 variables o 4 variables analizando, o sea, todos los puntos y ya después reemplazando en la fórmula, y ahí ya se puede apreciar lo que es el punto óptimo. Respondió Robert Rojas. Ya. ¿Quién más está del grupo? yo, Lisa. Camila. Ya, Camila, ¿cuál sería para usted?
La zona óptima es esa zona punteada que está debajo de las líneas rojas. Las líneas rojas vienen a ser las restricciones. Y entonces, Exacto, esos puntitos. Ese es el área factible. Muy bien. ¿Hay alguien más del grupo? Ya. ¿Me pueden dar el nombre de los integrantes, porfa? Ahí están, Liz, ingeniero. Ya. Robert. Alex. Rojas. Vázquez. Miranda. Romano. Faride. Carolina. Luis Javier. Luis Javier Romero está ahí. Acá. Ya. Tengo que hacerle una pregunta. Helen. Helen Adriana está. Dana Camila. Rivera. Daniel. Mendoza. Limón. Bien. Dana Camila respondió de que el área factible son todos los puntos que estaban ahí en debajo del punto óptimo. ¿No es cierto? Bien. Sería ya. Dana Camila tiene 85. Daniel Mendoza Limón, 85. Luis Javier Romero. La pregunta es, si fuera minimizar, ¿qué pasaría en ese problema? ¿Qué Minimizar. emplearían? ¿Qué método? Método simplex. No da porque las desigualdades son menores iguales. Entonces, método gráfico, no sé, para Podría minimizar. ser, podría ser. Y podría ser que sí. Había que ver, el problema está en las desigualdades. Podría ser el método de penalización, o puede ser que ahí que no sea factible. ¿Ya? Ya. Bueno. Luis Javier Romero tiene 80. Robert Alex respondió, tiene 85. Faride Carolina. ¿Está? Sí, licenciado, le respondí, pero No respondió bien, ¿verdad? sí. Ya. Tiene 80. Helen Adriana Méndez Sapienza no está, ¿no? No está. Bueno, tiene 70. ¿Ya? Entonces, esta es la nota de los 6. Viene a ser PEC San Javier. El error es de que ustedes no colocaron las unidades de las variables que estaban analizando, si era litro, kilo, queso, kilos de queso, kilos de yogur, o unidades. Bueno, listo, jóvenes. Nos queda, vamos a, me devuelve el mando, porfa, y otro grupo, ¿listo? Nos volvemos a conectar.
Si ustedes escucharon, ya no precisa ya. Ya, gracias. ¿Ya? Ponemos presente entonces en el chat, Lisa, lo que ya participamos ya. Ya Y no, si ya. mañana Un el ratito, examen, un rato, me olvidaba decir lo siguiente. Yo voy a crear una síncrona, ya, síncrona 2, y ahí van a subir ustedes la presentación con, no sé si han grabado, lo tienen la grabación con el nombre del link. Y en forma individual, cada uno de ustedes, no porque hubieran hecho el grupo, tiene que subir en forma individual a la evaluación criterio 4. ¿Listo? el video que pusimos que poner la versión 4, dice. Ya, a ver, devuélvanme el mando, les voy a mostrar qué es lo que van a hacer. Tenemos todavía... Ya está, ingeniero. ¿Ya está? Sí. Ya. Entonces, tengo 5 minutos. Esperen un ratito, les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Y después no quiero que yo defendí, que no me puso la nota, que ya no da porque ya no se va a poder más, ya un ratito. Dicen, y el examen hasta las 1 nomás lo va a hacer. Ustedes tienen tiempo, creo que es hasta mañana. Sí, hasta las 1 Sí, hasta nomás. mañana. Sí, no Hasta hay más mañana. tiempo, jóvenes. Ya les he ayudado, les he enviado cómo pueden resolver, les he enviado los videos. Un ratito. Mucha qué calor, Dios mío. Ya. Investigación operativa 1. Acá. Activar la edición. Bien. Acá. No se ve nada, Lisa. Sí, ahorita voy a compartir pantalla, que recién he abierto la maleta. Ya. Y estoy esperando que no me gane el tiempo. Compartir pantalla, tengo 4 minutos. Me da tiempo. Acá. Ahora sí están viendo, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Bien. Acá, por ejemplo, yo, acá, ya, ustedes van a subir acá su presentación en Power, ya, con el link. Uno de ustedes, no precisa que, ya. Eso es lo que van a hacer jóvenes. En esta actividad, me imagino que lo han hecho su presentación en Power, coloquen el link de su grabación y uno de ustedes solamente sube con el nombre de los integrantes, ¿ya? Esto, ¿ahora es cuánto? 1, ¿no? 1, sí. Hay 1. plazo hasta mañana a las 16. Mañana tienen, solamente el grupo de ustedes, ¿ya? Entonces, 2 de octubre a las 16:38, yo tengo que corregir máximo mañana, empezar a corregir a las 20, porque van a exponer, los que no han expuesto ahora van a exponer mañana. Ahí, ¿listo? Entonces, un integrante Ahora, por grupo, ¿no? ¿Va a subir eso? claro, O- uno de ustedes va a subir Ya. a la síncrona 2, ¿ya? Y aquí donde dice evaluación 4, en forma individual, uno puede subir la presentación, el otro puede subir el Power. Si alguien quiere convertirlo el Word en PDF, lo sube en PDF. Si quiere subirlo en Word, pero en forma individual, acá, a la evaluación criterio 4. ¿Listo, Ya, Lisa. jóvenes? Listo. Bueno, Está bien, espero que gracias. esté claro, no se equivoquen. Y alístese el siguiente grupo, please. ¿Ya? Los que ya participamos, vamos a volver a entrar otra vez, Vayan a licenciado. descansar o a hacer su examen, jóvenes.
Ya, ¿Ya? gracias. Colocamos presente entonces en el chat, ¿no? Lo que Sí, participamos. porfa. Ya, gracias. Qué calor, jóvenes. Bueno, colocaron ya antes que apague. Coloque. Todos los que participaron de un vez. Muy bien. Bien, vamos a regresar nuevamente para que pongan los otros, ¿ya? Gracias, Licen. Hasta Bueno, luego. que les vaya bien, jóvenes.